Estos son temas que tienen mucho que ver con el diario vivir de nosotros. La gente no lo visualiza así. Sin embargo, se dan casos de personas que desaparecen de repente, como decía hace un rato, no por un tema político, sino por un problema de que, bueno, víctimas de una circunstancia. Y esto tiene que ver mucho también con los derechos fundamentales y sus garantías que establece la Constitución de la República. Por eso, el defensor del pueblo, entre sus otras responsabilidades, tiene esta como fundamental: establecer la defensa de los derechos fundamentales y también los derechos, otro tipo de derechos que establece la Constitución de la República. Por eso vamos a conversar hoy, y una doble conversación, ¿no? Tanto con el licenciado Rolkin Lorenzo, quien es el subdirector de tutela de derechos, así como con el señor José Carbonell, quien pertenece al Departamento de Tutela de Derechos. Y bueno, aquí sí la gente pregunta siempre, ¿qué es, por ejemplo, el Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho se interpreta solamente cuando hay una situación política. Es decir, cuando hay una dictadura, cuando se violan los derechos políticos, pero no saben que dentro de la democracia también hay violación de derechos fundamentales. Entonces, en este caso, ¿cómo definimos el Estado de Derecho? ¿La Constitución habla de eso? Bueno, primeramente, gracias, don Marino, por permitirnos estar en este espacio con el cual, sin lugar a dudas, el defensor del pueblo cumple aún más con su rol de educar en materia de derechos humanos, tal y como lo exige y lo establece la Ley 1901, la ley orgánica de este extrapoder. Fíjense, los ciudadanos en muchas ocasiones han escuchado el término Estado de Derecho. Y uno se preguntará, o ellos se preguntan, ¿qué quiere decir Estado de Derecho? Los expertos o los constitucionalistas definen el Estado de Derecho de la manera más simple, más entendible, como aquel Estado en el cual las acciones y atribuciones de los poderes públicos están limitadas tanto por la Constitución como por las leyes a los fines de proteger los derechos humanos y las libertades públicas de las personas. Dicho de otro modo, el Estado de Derecho implica una serie de prohibiciones y limitaciones impuestas a los poderes públicos a los fines de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. El concepto Estado de Derecho está integrado por 5 grandes elementos. Yo soy partidario de esta corriente. Primero, el principio de separación de poderes. En segundo lugar, el reconocimiento y la tutela de derechos fundamentales. En tercer lugar, el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado como último recurso. Cuarto, la sujeción de todas las personas y de todos los poderes públicos a la ley. Y por último, el principio de participación popular, lo que significa que todos los poderes públicos tienen directa e indirectamente su legitimidad en el voto popular, es decir, en la voluntad de la ciudadanía. Cuando tomamos una de estas características del Estado de Derecho, específicamente la de reconocimiento y tutela de derechos, podemos definir lo siguiente: los derechos fundamentales son aquellas facultades que vienen inherentes al ser humano por su sola condición de tener dignidad humana, y son un conjunto de facultades y prerrogativas que la Constitución les reconoce al ciudadano, y no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales, una vez han sido firmados y ratificados por el Estado Dominicano, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero los derechos fundamentales, si no tuvieran garantías, si no tuvieran mecanismos para su eficacia, para su protección, fueran simples proclamas, estarían huecos. Y el constituyente, es decir, el legislador que ha creado la Constitución Dominicana, ha tenido la visión de establecer en nuestro texto constitucional mecanismos, instrumentos de protección a la hora de una vulneración o una amenaza de violación a los derechos fundamentales. Yo particularmente le llamo a estas garantías fundamentales armas democráticas. La Constitución Dominicana arropa 3 grandes campos de garantías fundamentales: garantías normativas, garantías jurisdiccionales y garantías institucionales. Cuando tomamos las garantías normativas, podemos señalar específicamente 2 que son esenciales para un Estado de Derecho.
y es la reserva de ley en materia de derechos fundamentales y el contenido esencial. Me explico. El legislador dominicano, el constituyente dominicano, ha establecido que solo por ley se pueden regular los derechos fundamentales. Lo que quiere decir que un alcalde, un regidor, un ministro no puede emitir un acto administrativo limitando, restringiendo o estableciendo los criterios en torno a los cuales debe de ejercerse, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. No, eso solo está reservado para el legislador, que es la máxima representación de la voluntad popular. Recordemos que vivimos en una democracia representativa, pero esa no puede ser cualquier ley, sino una ley orgánica, la cual, de acuerdo con la Constitución, requiere el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, requiere mayoría absoluta. Segundo lugar, en esas garantías normativas, el legislador, el constituyente ha exigido que cualquier restricción a los derechos fundamentales, porque estos no son absolutos, se deben delimitar a los fines de armonizarlo con los derechos de los demás. Cualquier limitación a los derechos fundamentales debe de hacerse acorde al respeto al contenido esencial del derecho. ¿Hay diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, particularmente no, porque los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Es decir, el derecho a la vida no se lo da a una persona la Constitución. Eso viene con el ciudadano, es un derecho natural. Ahora bien, cuando una sociedad decide constituirse en Estado y se establece la Constitución, que es el plano del Estado, en esa Constitución se plasman una serie de derechos, entre los cuales está el derecho a la vida, que es el fundamento físico de todos los derechos fundamentales. Pero ya la constitucionalización de ese derecho, lo único que le da a ese derecho humano es el rango de derecho fundamental. En definitiva, los derechos humanos se convierten en fundamentales cuando están plasmados en el texto constitucional. Bueno, y entonces, además de darle la bienvenida al licenciado Carbonell, esa parte de los derechos humanos y fundamentales, le hice la pregunta a usted porque en el tema suyo, el licenciado, hay una parte que tiene que ver con las personas desaparecidas. En este caso sí cae dentro de derechos humanos. ¿Y cuál es el accionar del Defensor del Pueblo en este caso? ¿Va la gente, van familiares de desaparecidos a reclamar algún tipo de investigación al Defensor del Pueblo al respecto? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación al programa y la verdad, poder ver que se le da el cumplimiento a la acción y promoción en materia de derechos humanos es un factor muy importante, más allá de exigir esas garantías que da el Estado para poder reclamar esos derechos. Ese factor de que la sociedad conozca es la verdad que es muy importante. Bueno, dando continuidad a su pregunta, sí. Evidentemente, cuando hay una persona ya desaparecida, se ven diferentes tipos de derechos vulnerados ya. El primero es la integridad física de la persona, la dignidad de la persona, la seguridad de la persona, la libre circulación de la persona como tal. Y por último también, algo que se le puede olvidar mucho a las personas es la propia vida, el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando se ve una persona ya bajo la categoría de desaparecido, generalmente se está presumiendo la muerte de esa persona. Entonces, ya de por sí el Estado debe de accionar de una manera bastante rápida y efectiva para poder dar con el paradero de esa persona. El Defensor del Pueblo en ese tema reacciona de una manera muy particular, dada por la Ley 19-01. En primer lugar, el artículo 2 de la Ley 19-01, que crea el Defensor del Pueblo, establece lo siguiente: le da la facultad para vigilar las instituciones públicas y cualquier tipo de institución privada que preste un servicio público. ¿Qué pasa? La institución que preste el servicio para buscar a la persona que se encuentra desaparecida es la Policía Nacional. Entonces, el Defensor del Pueblo en ese tramo realiza en primer lugar una labor de orientación. ¿El Ministerio Público no participa en ese proceso? Sí, pero de primera mano. La primera institución que toma conocimiento directo de la desaparición de la persona es la Policía Nacional. Cuando la persona que sabe que su familiar ya se ha desaparecido, lleva un periodo de tiempo ya que evidentemente no logra contactarlo, acude generalmente al destacamento más cercano y realiza la denuncia y es remitido ya a la Dirección de Desaparecidos para que se plasme como tal. Entonces, una vez el Defensor del Pueblo detecta e indaga que la persona ha realizado este paso,
entonces procede a realizar una interacción directa bajo un carácter de persuasión con la propia institución para darle un seguimiento incisivo de todas las pautas que se están dando en ese caso. ¿Por qué? Porque el tema de una desaparición, la mejor arma es tratarla con el seguimiento, debido a que hay un conjunto de actuaciones que deben de seguirse para nunca desactualizarse del posible paradero de esa persona. En el caso de que la persona no haya agotado la fase inicial del proceso, que es constatar la denuncia de desaparición, pues el defensor del pueblo, cumpliendo con su rol, realiza la labor de orientación y remite a la persona, inclusive bajo un acompañamiento con cualquiera de los abogados de la Dirección de Tutela de Derechos, para que se dé cumplimiento y se establezca la denuncia. Bueno, pero todo este procedimiento termina ahí. No, para nada. No. De por sí, cuando la persona o ya realiza la denuncia y la Policía Nacional pues la tiene, realizan un sinnúmero de investigaciones, las cuales inclusive ponen conocimiento al Ministerio Público para que el mismo, entonces el fiscal asignado, proceda conjuntamente con la Policía Nacional, la cual se convierte en un auxiliar de justicia en el proceso, a coordinar las acciones para inclusive delimitar si esa desaparición puede convertirse ya en un secuestro o en un homicidio. Tratan de identificar todos los elementos fácticos del lugar para realmente entender qué pasó con esa persona. Ahora, el defensor del pueblo no descansa simplemente con que la persona haya aparecido o en su defecto que no aparezca. Cuando la persona no aparece, en ese caso, siempre se le da una labor de seguimiento a los casos de la policía, que remitan informes formales, que constaten las actividades que se han hecho, y siempre se hacen reuniones periódicas con depuración de casos para que siempre mantener ese seguimiento fresco. Es decir, que tienen un intercambio permanente tanto con la policía como con el Ministerio Público. Claro, evidentemente. Y hasta con la Dirección de Prisión y ese tipo de organismos. Sí, igualmente, inclusive todos los órganos, todos los cuerpos castrenses, más allá inclusive con los hospitales también. Cuando hay una desaparición se tiene un intercambio de información con puntos focales de gran alcance. Por ejemplo, hospitales, escuelas, ya el Ministerio Público como tal, la policía, inclusive la Dirección General de Prisiones, más allá inclusive con la propia, por ejemplo, con la DIGICET también se tiene intercambios, porque, por ejemplo, los oficiales de tránsito pueden identificar quizás a la persona que está desaparecida. Entonces el defensor del pueblo realiza una labor de coordinación totalmente exhaustiva con todas las instituciones para poder tratar de dar con el paradero de esa persona. Claro. Y entonces que Rolkin Lorenzo, que tiene mucha vinculación una cosa con la otra, pero en este caso los poderes públicos, ¿cuáles son sus limitaciones y sus prohibiciones en el Estado de Derecho? Pues bien, yo señalaba las características esenciales del Estado de Derecho y establecía que además del reconocimiento de derechos fundamentales y de garantías fundamentales, el Estado de Derecho tiene también como elementos estructurales la separación de poderes y otros tres elementos, como son el monopolio legítimo de la fuerza, etc. La separación de poderes es una condición sine qua non para la eficacia de los derechos fundamentales. En la República Dominicana, desde nuestra fundación como Estado soberano en 1844, hemos tenido los tres poderes esenciales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la sociedad cambia, el darwinismo social, el constituyente dominicano del 2010, con esa amplia y moderna reforma a nuestra ley fundamental que se llevó a cabo, tuvo la visión de establecer otras figuras constitucionales, otros órganos constitucionales, entre los cuales están el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y la figura del Defensor del Pueblo. Los órganos constitucionales o extrapoderes han sido definidos por la doctrina, por los expertos, como aquellos órganos que contribuyen al perfeccionamiento y actualización del principio de separación de poderes. Debemos de entender que la Constitución de la República tiene dos partes. Una parte dogmática, que es aquella donde están establecidos los derechos fundamentales, las libertades de las personas, y una parte orgánica, que es donde se regula todo lo concerniente a los poderes públicos.
Esa parte orgánica, es decir, donde se establecen las figuras que componen el aparato del Estado Dominicano, es fundamental para la eficacia de la primera parte, es decir, de la parte donde están los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una figura como el Defensor del Pueblo, que es un órgano constitucional porque está establecido en la Constitución, que tiene como función esencial contribuir a proteger, a salvaguardar, a tutelar y a garantizar los derechos fundamentales, es en definitiva una garantía institucional de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo, de manera pues que sirve al principio de la separación de poderes y con ello sirve a la eficacia y tutela de los derechos fundamentales. Yo decía al principio, en mi primera intervención, que el constituyente dominicano ha tenido la visión, desde la fundación de la República, de ir desarrollando garantías para la protección de los derechos fundamentales. Estas garantías yo las dividía en 3 grandes campos: normativas, me expliqué lo que es la reserva de ley, el contenido esencial. Están las jurisdiccionales, donde está la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de habeas corpus y la acción directa en inconstitucionalidad. Y por último, las garantías institucionales, dentro de las cuales entra la figura del Defensor del Pueblo. Pero el Defensor del Pueblo, no, al ser un órgano constitucional, no está subordinado a ningún otro poder público. Entonces podemos decir que una de las características, una de las garantías de que el Defensor del Pueblo también pueda hacer un trabajo eficiente, que todo el mundo pueda conocer en algún momento qué es el Defensor del Pueblo como órgano constitucional, es que la gente conozca la Constitución también. Correcto. La ley 1901, en su artículo 13, conmina al Defensor del Pueblo a educar en materia de derechos humanos. Programas como este cumplen con ese rol. Cuando nosotros, por ejemplo, impartimos una charla, lo primero que hacemos es desglosar el texto constitucional de una manera entendible para todo el ciudadano, el profesional, el obrero, el jornalero, etcétera. Pero el historial del Defensor del Pueblo en la República Dominicana no deja de ser interesante, pues fue creado por ley en el año 2001, pero en el año 2010 el constituyente lo eleva a rango constitucional. Todo esto, la reforma del 2010 generó un amplio desarrollo legislativo, y dentro de ese desarrollo legislativo es importante destacar la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Esta ley impacta directamente al Defensor del Pueblo porque faculta a este órgano constitucional a interponer acciones de amparo a los fines de salvaguardar, de proteger los derechos fundamentales. Creo, Marino, que en toda esta explicación es fundamental explicarle al ciudadano qué es una acción de amparo. Correcto. Bueno, una acción de amparo no es más que un mecanismo de protección judicial ante los tribunales que constituye una protección reforzada. ¿Dónde va la acción de amparo? ¿Dónde debe ir el ciudadano? Bueno, depende. Si es contra un particular, contra un ciudadano común y corriente, la acción de amparo se interpone ante el juzgado de primera instancia del domicilio donde ha ocurrido la infracción, la vulneración, la amenaza al derecho fundamental. Ahora bien, si la vulneración o la amenaza al derecho fundamental viene de parte de un órgano de la administración pública, dígase de un ayuntamiento, administración local, de un ministerio, de un órgano constitucional, la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo. La acción de amparo tiene como característica fundamental proteger un derecho fundamental que está siendo vulnerado o amenazado de ser transgredido. Tiene como característica la rapidez, preferencia y es un procedimiento sumario. En definitiva, es una protección reforzada de los derechos fundamentales. También existe la figura del habeas data, que es cuando una persona considera que en determinada institución pública o privada hay información errónea sobre él, puede acudir ante las instancias judiciales para exigirle a esa persona física o jurídica que corrija la información que tiene sobre él porque considera que vulnera su derecho al buen nombre, etcétera. Pero también el habeas data sirve para obtener documentación que sobre mi persona, como ciudadano, como persona, reposa en un banco de datos y se niegan a dármela. Y también existe la figura del habeas corpus, cuando mi libertad individual está siendo vulnerada arbitrariamente. Imaginémonos que
me arrestan sin una orden judicial o hay una amenaza clara de arrestarme de esa manera, yo tengo la potestad de acudir ante las vías jurisdiccionales correspondientes e interponer una acción de habeas corpus. Por último está la acción directa en inconstitucionalidad, que es un poco más compleja. Sucede que todas las normas en República Dominicana, desde una ley, un reglamento, un decreto, una resolución, debe de estar en armonía con la Constitución en base al principio de supremacía constitucional. Sucede que si el legislador aprueba una norma y esa ley, por ejemplo, vulnera el derecho a la libertad de expresión, establece que solo se puede emitir opiniones de tal tipo en espacios cerrados, es una clara violación al contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, cualquier persona con interés legítimo puede acudir ante el Tribunal Constitucional y solicitarle a esa alta corte que declare inconstitucional esa ley, es decir, que la expulse del ordenamiento jurídico porque está en clara colisión con nuestra Carta Magna. Bien, este es un intercambio, ¿no?, de ideas. Las normativas, Carbonell, que ha suscrito la República Dominicana en cuanto a las personas desaparecidas, que tienen mucho que ver con el Estado de Derecho. Claro. Todo parte a raíz de la legislación internacional. Pasa lo siguiente. En el 1992 se crea la Declaración para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzosa, dada por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasa? Ante la ratificación de dicha declaración, la cual en aquel entonces tenía 21 artículos, instituye ya dentro del ordenamiento dominicano todo ese protocolo accionar por parte de los cuerpos castrenses ante inclusive cualquier tipo de detención que pueda haber hacia una persona. ¿Por qué? Porque la normativa de la desaparición viene a dar raíz de la creación de la figura de la desaparición forzada. La desaparición forzada, la misma declaración la define de la siguiente forma. Es toda detención que se realiza por el Estado o por cualquier otro particular, inclusive instruido por el propio Estado, hacia una persona sin respetar o garantizar sus derechos y negando a la vez el ocultamiento o la detención realizada, ya sea bajo la tipificación de algún tipo de delito o en su defecto simplemente la retención física de la persona sin ampararse en ningún tipo de hecho delictivo. Entonces, ¿qué pasa? Luego viene la convención, que es la propia declaración ya transformada en convención, y esta se divide en 3 partes. Y esta demanda directamente la creación directa en el ordenamiento nacional de la figura de la desaparición forzada. Se trató de incluir en el Código Penal, en el nuevo Código Penal que fue declarado inconstitucional, en el número 550-14, en el artículo 90 específicamente, pero al ser declarado inconstitucional y terminar siendo vigente el antiguo Código Penal, entonces todavía no se ha incluido dicha figura. Y dicha desaparición, entonces, lo que queda es bajo los protocolos reglamentarios administrativos que tiene directamente ya la Policía Nacional y las figuras, por ejemplo, dentro del Ministerio Público, ya que, por ejemplo, el ocultamiento de menores y ese tipo de temas relacionados sí va tipificado dentro del Código Penal. Muy bien, vamos a pasar a una pausa. De regreso vamos a continuar con este tema de derechos fundamentales y personas desaparecidas con estos 2 importantes funcionarios del Defensor del Pueblo. Vamos a la pausa.